La secuencia es el día que Dios no habló, pero trabajó. Amén. El día que Dios no habló, pero trabajó en un tema muy profundo, mi hermano. Y es el tema que no tenía para esta semana ni cita bíblica. Le pregunté al pastor y me dijo, eso te iba a decir porque no tiene. Entonces me mandó a leer más. En la Semana Mayor, o Semana Santa, como le conocemos, probablemente mi hermano, mi amigo, de lo que más haya escuchado hablar, quizás del bautismo que Jesús tuvo, quizás de cómo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre Jesús, cómo Jesús sanó enfermos, cómo libertó endemoniados, cómo resucitó muertos y muchas cosas maravillosas que pudo hacer Jesús a lo largo de su ministerio. Pero hay una cosa muy preciosa. Aquí hay una pausa y hay un silencio que nos marca esta semana, que por lo general no es muy mencionada, tampoco es que sea muy exaltada, tampoco es muy relevante, pero es el día después de cuando Jesús es crucificado, después de este viernes, antes del domingo de gloria de resurrección, este sábado, el cual para muchos es llamado el sábado de silencio. El sábado de silencio, y es uno de los momentos más misteriosos y poderosos de toda la Biblia. En la porción bíblica que acabamos de leer en el libro de Lucas, capítulo 23, versículos 50 al 56, Jesús ya murió en aquel mencionado Viernes Santo, es sepultado por José de Arimatea, el cual no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando con Jesús. Las mujeres que le seguían preparan ungüentos y especias aromáticas para preparar el cuerpo de aquel maestro que siguieron alguna vez. Pero al final del texto, si usted está conmigo ahí en el versículo 56, dice: y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos. Y aquí viene algo muy clave, mi hermano. Y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Descansaron conforme al mandamiento, no descansaron porque quizás ellas hayan querido. ¿Por qué es clave este fragmento? Primero, porque aquí se está demostrando obediencia en medio del dolor. Aquí se está demostrando cuán obedientes tenemos que ser nosotros como seguidores de Jesucristo, aún en medio del dolor. Aquellas mujeres acababan de ver morir a Jesús, a su maestro, a su Salvador. Aquellas mujeres querían ungir ese cuerpo, querían darle, quizás como decimos hoy en día, una cristiana sepultura, algo digno a alguien tan maravilloso que habían conocido durante todo este trayecto de ministerio de Jesucristo. Pero detienen todo esto simplemente por obedecer el mandamiento. Dolidas porque vieron morir a su maestro, pero muy obedientes. Esto nos enseña, mi amado amigo, mi amado hermano, que en la vida podemos tener momentos muy inintendibles para nosotros que no podemos concebir, momentos de mucho dolor, de mucha decepción, de mucha tribulación, pero igual con todo eso hay que obedecerle al Señor. Mi amado hermano, mi amado amigo, segundo, aquí se está marcando un alto divino en la historia. Este descanso no es casual. Este descanso no solamente es ley. Este stop o pausa divina es como si Dios mismo le estuviera diciendo: detente, detente, no interfieras, porque ahora yo estoy obrando. Detente. Aquí todo se pausa. Los discípulos, las mujeres y la historia que era visible, lo que se podía ver ahora, todo estaba en una pausa. Ahora Jesús ya no hablaba, ahora el maestro estaba dentro de un sepulcro, pero Jesús seguía orando en lo invisible. Dicho esto, y para los que han estudiado la Biblia un poco más, entonces con Jesús se me viene una pregunta: ¿no había Shabbat o Shabbat? Para los que no saben, le doy una breve introducción. El Shabbat era el día de reposo estipulado por la ley. Era el día donde se paralizaba todo y nadie podía hacer nada. Entonces con Jesús
había Shabbat, sí había Shabbat, pero Jesús lo reinterpreta. Jesús mismo dijo en Mateo 5:17 que a causa del hombre este día de reposo había sido hecho, pero también Jesús mismo dice también en Mateo 5:17 que Él no viene a abolir la ley, más bien Él viene a cumplirla. Él viene a cumplirla, y en Marcos 2:27 al 28 el Señor dice: sí, el día de reposo fue hecho a causa del hombre, pero yo, el Señor, estoy por encima de ese día de reposo. Yo, el Señor, sigo siendo el Señor del día de reposo. ¿Qué significa esto? El Shabbat no desaparece con Jesús, pero deja ahora sí de ser una carga religiosa. Mi hermano, mi amado amigo, nosotros como buenos cristianos usualmente nos sabemos llenar de muchas cargas religiosas. Es por eso que cuando era el día de reposo y Jesucristo sana y empieza a trabajar, y los fariseos empezaron a hablar, pero mi hermano, mi amigo, el Señor de todo es Jesucristo. Este Shabbat ahora apunta a algo mayor. Ahora ya no apunta al reposo externo, ahora apunta a Jesucristo. En otras palabras, mientras ellos descansaban por mandamiento, Jesús estaba cumpliendo el verdadero significado de este reposo, de este Shabbat. Y usted me dirá: ¿cómo? Sí, su obra redentora ya estaba consumada. Consumado es, todo lo que había que hacerse ya se había hecho. Ahora Él entra en reposo de la obra de salvación. Esto conecta, mi hermano, con Génesis 2:2, cuando el mismo Dios descansa después de la creación. Ahora Jesucristo está descansando ya no después de la creación, Él está descansando después de la redención. Este sábado, que es el intermedio entre la cruz y la resurrección, es el reposo de la nueva obra del Señor. ¿Y usted quiere saber cuál es esa nueva obra del Señor? Es la salvación y la vida eterna. Hay una nueva obra, hay una nueva obra. El Señor ahora está descansando porque consumado es, y a través de esta consumación ahora usted tiene salvación, ahora yo tengo salvación, y ahora sí entramos confiadamente a la vida eterna. Este versículo no solamente describe esa obediencia que debemos tener con Dios, es una analogía entre la ley que dice guarda el reposo de Shabbat, pero también es una analogía en relación con la gracia que dice el reposo que ahora podemos tener en Cristo Jesús. Mientras ellos guardaban el Shabbat externo, el verdadero Shabbat estaba ahí en la tumba. Mientras ellos guardaban lo superficial, el verdadero descanso estaba ahí en la tumba. Ellos descansaban porque la ley se lo decía, pero Jesús lo hacía porque la obra redentora estaba terminada. Ahora todo esto no significa que Dios no estaba trabajando. Físicamente había una ley, mi amado amigo, mi amado hermano, que había que cumplirse. Pero también en vida Jesús había establecido todo lo que les he transmitido en este mensaje. Físicamente Jesús estaba en una tumba descansando, y usted me dirá: ¿por qué? Porque ya había sido sacrificado a causa de mis pecados y de sus pecados. Estaba hecho todo lo que tenía que hacerse en esta tierra. Esto nos enseña que en varias ocasiones la mayor fe es esperar en silencio. En varias ocasiones la mayor fe es esperar en silencio. Que aunque ya yo esté en reposo, Dios no está en reposo, sino que Dios no está inactivo, más bien está activo. Cuando Dios está en silencio, no es porque está descansando, es más bien porque está trabajando. Precisamente ese Shabbat es el silencio en el cual Dios está obrando de una manera no visible en cuanto a lo físico, pero hay una gran obra, no una obra, una gran obra que se está gestando en cuanto a lo espiritual. Precisamente, mi amado amigo, mi amado hermano, durante ese silencio en el cual Dios trabaja, ocurren muchas cosas
estando a nuestro favor. Humanamente todo parecía haberse terminado. Sin embargo, este no era un silencio pasivo, este era un silencio activo. En la Biblia podemos leer en 1 de Pedro 3, del 18 al 20, cómo Jesús, en esta pausa que hubo entre Viernes Santo cuando fue crucificado al domingo cuando resucitó, cómo Jesús descendió y en espíritu fue a predicar a los espíritus que estaban encarcelados. Que Jesús no estaba descansando, Jesús estaba trabajando para nosotros. En Efesios 4:9 también menciona que descendió a las partes más bajas de la tierra. Entonces, según lo dicho, Jesús, que estaba muerto en espíritu, estaba teniendo una actividad espiritual tremenda. Jesús no descansaba, Jesús estaba en la actividad espiritual tremenda. Fue a anunciar la victoria y a liberar a los justos que esperaban la redención. Simbólicamente, Jesús, alegóricamente, rompe las puertas de la muerte y abre ahora sí el camino de la vida eterna. Todo esto estaba pasando. Según lo que les estoy exponiendo, Dios obra y obra en gran manera cuando no habla. Sin embargo, solemos interpretar este silencio de Dios como un abandono. En este momento no es un abandono de Dios, ese momento más bien es el momento decisivo cuando Dios está obrando. Pero los discípulos se sentían con dudas. Algunos huyeron, otros lo negaron y otros volvieron a su vida pasada. Nos pasa a nosotros también, mi amado amigo, mi amado hermano, en el momento que creemos que Dios se ha callado en nuestras vidas y nos ha dejado solos. Lucas 24:21 narra la historia de dos personas que van conversando y Jesús se les aparece y dice la palabra del Señor en esa porción que Jesús mismo como que los ciega para que ellos no se puedan dar cuenta que el que iba al lado de él era Jesucristo. Y el diálogo de estas personas, déjenme parafrasearle para no hacerle largo ese trayecto, era de tristeza. Ellos decían, pero si Jesucristo era el que va a redimir a Israel y ahora está muerto. Eso nos pasa a nosotros también cuando Jesús se calla. Pero Señor, si tú eres el que me ibas a sacar de este problema económico y no me llega la ayuda, pero Jesús, si tú eres el que me ibas a sanar y ahora ya no solamente tengo diabetes, sino que también ya tengo cáncer. Pero Jesús, si tú dijiste que la promesa en mí se iba a cumplir y cada día la vemos más lejos, es que ese suele ser el diálogo de nosotros como creyentes cuando el Señor está en silencio. Pero déjeme decirle algo, este punto de quiebre suele ser muy necesario. Con este quiebre que el Señor mismo nos permite tener, ahora sí, nosotros ya no vamos a seguir a Jesús por simple emoción o por simple milagro. Ahora sí, vamos a seguir a Jesús por convicción. Es que ahora sí, cuando yo esperé y aguardé el silencio de Dios y vi al Señor obrar y me sanó de mi enfermedad, ahora sí yo no simplemente creo porque oí del Señor, sino que ahora yo estoy convencido que Jesús, que Dios es Dios, Rafa, porque Jesús me sanó. Entonces ahora sí, cuando yo venga a alabar, voy a alabar con autoridad y con poder, porque puedo decir, Jesucristo tiene poder, Jesucristo tiene autoridad, Jesucristo sana al enfermo, Jesucristo liberta al cautivo. Gloria a Dios. Ese es el punto de quiebre al cual nos lleva el Señor. Este silencio, mi amado hermano, no representa una derrota para nada. No nos sintamos derrotados en medio del silencio. No nos sintamos derrotados en medio de esa incertidumbre cuando estamos esperando una palabra del Señor. Este silencio representa una transición. ¿Y qué quiere decir esto? Una transición es pasar de un lugar a otro lugar. También significa pasar de un estado a otro estado. Esto significa, y ahora sí entiendo la palabra del Señor cuando dice, tu gloria postrera será mayor que la primera. Porque si antes tú estabas enfermo, pues ahora en la gloria postrera tú vas a estar sano y vas a estarme glorificando y vas a estar dando testimonio de que yo soy un Dios que sana. Ahora comprendo eso, de que la gloria mayor es la gloria postrera. Esta transición nos representa eso. Dios no dejó de obrar, solo cambió la forma en la que lo venía haciendo. Ahora, el viernes
de crucifixión, parecía que Jesús fue derrotado. Y ahora el sábado parecía que Jesús estaba en silencio. Pero el domingo se reveló con gloria, poder y autoridad. Amén. Simplemente había cambiado la manera en la que venía hablando. En otras palabras, hay días donde parece que Satanás nos ha derrotado, y al día siguiente, no contentos con eso, parece que tampoco el Señor nos oye y nos habla, que ha enmudecido, que nos ha desamparado. Pero siempre llega ese domingo de victoria donde el Señor dice: yo soy Yahweh, yo soy el que soy, yo soy Elohim en todo su esplendor, yo soy Jehová, el Dios guerrero que pelea por ti tus batallas, yo soy tu Dios todopoderoso y el que va delante de ti como poderoso gigante. Siempre va a llegar ese domingo en nuestras vidas, ese domingo de resurrección. ¿Qué es el silencio de Dios? Es cuando no hay una respuesta activa, es cuando no hay una dirección clara, es cuando no hay una intervención evidente. Pero aún a pesar de todo esto, Dios sigue presente y sigue obrando. Mi amado amigo, mi amado hermano, esto no es ausencia, esto es misterio, pero un misterio activo. Ese misterio activo que hace que el Dios que dio su vida por mí y que me ama demasiado, hace que me ame aún más, que calla de amor, no porque no me ama, que calla de amor porque no me quiere interrumpir, que calla de amor porque quiere seguirme viendo postrado a sus pies, que calla de amor, así como cuando una pareja se ama demasiado y el novio y la novia quieren seguir ahí viéndolo, al novio, a la novia, es ese Dios que se enamora de nuestro corazón humilde, es ese Dios que se enamora de nuestro deseo por su presencia. Es que mi Dios calla de amor, porque yo le puedo dar placer también cada vez que lo hago y entro confiadamente a su intimidad. Y yo no sé si a usted esto le apasione mucho, pero a mí me apasiona mucho, porque generalmente vemos muchos cristianos que su fe está menguada, porque quizás están esperando que el Señor les hable audiblemente, quizás están esperando que venga y le diga: mira, mañana esos $100 que te hacían falta y me estás pidiendo, mañana te los voy a dar. Mira, ese trabajo que tú me estás pidiendo hace mucho tiempo, mañana voy a usar un hermano y te va a llegar. Mira esa enfermedad que estás pasando, mañana te la voy a sanar. A mí esto me enternece mucho y me apasiona mucho, porque en medio de ese silencio he aprendido a amar más al Señor. En medio de ese silencio he aprendido a disfrutar el proceso. En medio de ese silencio he aprendido que Dios sigue siendo Dios, no por lo que me puede dar, sino por lo que Él representa, que es el creador de los cielos, es el creador de la tierra, es el dueño de mi vida, es el dueño de todo. Amén. Gloria a Dios. Es muy apasionante cuando el Señor calla por amor. Jesús sufrió el silencio y lo sufrió en la cruz. Yo no sé si usted concibe esa historia del Hijo de Dios diciéndole al Señor: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cuántas veces nosotros no hemos, en oración o en problema, hemos dicho: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué me has abandonado? Pero déjeme decirle algo en esta hora. En ese momento el Padre estaba dando la espalda para no ver todo lo que ocurría, pero Jesús no dejaba de ser hijo de Dios. Quizás en este momento usted sienta que el Señor cayó, que el Señor le ha dado la espalda, pero déjeme decirle algo: usted sigue siendo hijo de Dios. Y ese domingo de victoria va a llegar, de alguna manera va a llegar. Y Jesucristo decía: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y el cielo se oscurecía. Oh, pero era necesario ese silencio, porque atrás de ese silencio había una gran obra. Ese silencio que hay en tu vida ahora mismo quizás es necesario, porque hay una gran obra del Señor para tu vida. A lo largo de la Biblia podemos observar muchos fragmentos donde Dios hizo silencio, y yo he puesto algunos tipos de silencio que he encasillado, y el primero es el
carácter, la dependencia, y hace que ahora sí le conozcamos a Dios. Es que Job decía: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y no fue en el mejor momento de Job, hablando económicamente, fue cuando Job estaba tirado del piso. Fue cuando a Job la esposa le dijo: maldice a tu Dios y termina de morirte. Oiga, este silencio de prueba nos hace conocer al Señor cuán real es. Silencio de proceso. Dios ya está actuando, pero aún no se ve. Y este es el silencio del que les estoy hablando hoy día. Silencio de amor. No hay palabras, pero hay presencia. Dios nos sostiene sin intervenir visiblemente. Sofonías 3:17. Dios calla por amor. Y eso me apasiona, porque ahí uno disfruta el proceso. Ahora ya no importa el milagro que Dios me pueda dar. Ahora solo importa el momento que estoy teniendo íntimamente con Dios. Que ahora mi corazón se siente humillado, se siente humilde. Y ahora estoy más cerca de Dios que solamente con decirle: papá, su presencia viene y empieza a redarguirme. Ese silencio es el más apasionante. Es su presencia solamente la que nos sostiene. Y en ese silencio el Señor me enseñó que muchas veces la respuesta de Dios no es lo que queremos. La respuesta de Dios es la fuerza que Dios nos está dando para soportar todo ese proceso. No es el milagro que esperamos, es su misma presencia sosteniéndonos. Y por último, silencio de juicio. Dios calla como consecuencia del rechazo continuo que tenemos hacia su ley. ¿Qué significó el silencio de Dios en el mensaje de la cruz? Mi amado amigo, mi amado hermano, no significó derrota. Significó el lenguaje de amor más alto que alguien pudo tener por la humanidad en la historia de esta misma. Porque Dios no habló, pero entregó a su Hijo. Dios no intervino, pero estaba reconciliando al mundo. Dios guardó silencio, pero estaba venciendo al pecado y a la muerte. La cruz es Dios hablando y trabajando hoy mismo sin palabras. Cristo te ama. Cristo me ama. Cristo te va a amar. Cristo me va